Durante siglos, los seres humanos han celebrado a los vencedores. Recordamos a los generales que conquistaron ciudades, a los reyes que regresaron cubiertos de gloria, a los héroes que sobrevivieron a la guerra. Pero, ¿qué ocurre cuando el vencedor vuelve a casa? ¿Quién espera a un hombre que ha pasado 10 años entre la sangre y el fuego? ¿Puede una guerra terminar realmente cuando dejan de sonar las espadas? Después de escribir la Ilíada, donde contemplamos la furia de Aquiles, después de la Odisea, donde seguimos el largo regreso de Odiseo, y después de las troyanas, donde vimos el sufrimiento de quienes lo perdieron todo, Esquilo nos invita a mirar una última consecuencia de la guerra de Troya, la de los vencedores, porque la victoria también tiene un precio. Muchos conocen el nombre de Agamenón. Fue el rey que reunió a los ejércitos griegos, el comandante supremo durante la expedición contra Troya, el hombre bajo cuyo mando cayó la ciudad más famosa de la antigüedad, pero muy pocos conocen cómo terminó su historia. Agamenón no habla de la conquista de Troya. Habla del día en que el rey regresó a su propio palacio y descubrió que algunas heridas nunca cicatrizan. Abramos el libro, veamos qué tiene Esquilo para decirnos. La historia comienza 10 años después del inicio de la guerra. En Micenas, la ciudad permanece en silencio. Cada noche, un anciano vigila desde lo alto del palacio. Su tarea parece sencilla, esperar una señal. Muy lejos de allí, sobre las montañas, una cadena de hogueras une Troya con Grecia. Si la ciudad cae, el fuego recorrerá toda la distancia en una sola noche. Y Micenas será la primera en saberlo. Han pasado 10 largos años, 10 años de incertidumbre, 10 años sin noticias del rey. Cada amanecer parece igual al anterior, hasta que, una noche, el horizonte se ilumina. Una llama aparece en la montaña más lejana, después otra, y otra más, como si el fuego atravesara toda Grecia. El anciano comprende inmediatamente el mensaje. Troya ha caído. Agamenón regresa a casa. Corre a anunciar la noticia. Las campanas resuenan. Los altares se encienden. Todo el pueblo celebra el final de la guerra. Pero mientras la ciudad se llena de alegría, dentro del palacio hay alguien que recibe aquella noticia de una forma muy distinta. La reina Clitemnestra, esposa de Agamenón. Ella también ha esperado 10 años, pero no espera el regreso de un héroe. Espera el regreso del hombre al que lleva una década deseando ver morir. Mientras toda Micenas se prepara para recibir al vencedor, el coro de ancianos permanece reunido frente al palacio. Son demasiado viejos para haber marchado a la guerra. Han visto partir a sus hijos, a sus nietos. Durante 10 años han gobernado la ciudad en ausencia del rey. Conocen la alegría de la victoria, pero también conocen el precio que ha costado alcanzarla. Uno de ellos recuerda un episodio que nadie parece dispuesto a celebrar. Antes de partir hacia Troya, la flota griega permanecía inmóvil en el puerto de Áulide. No soplaba el viento. Los barcos no podían avanzar. Los adivinos aseguraron que la diosa Artemisa estaba ofendida. Solo existía una forma de obtener nuevamente los vientos favorables. Agamenón debía sacrificar a su propia hija. Ifigenia. La decisión destrozó al rey. Era el comandante de todos los ejércitos griegos. Miles de hombres esperaban su orden. Toda la expedición dependía de él. Si renunciaba al sacrificio, la guerra terminaría antes de comenzar. Si aceptaba, condenaría a muerte a su propia hija. Durante días dudó. Era una decisión imposible. Finalmente eligió continuar la expedición. Mandó llamar a Ifigenia con el pretexto de celebrar su boda con Aquiles. La joven acudió llena de ilusión. Creía que iba a comenzar una nueva vida. No sabía que caminaba hacia el altar donde sería sacrificada. Esquilo apenas describe la escena, y quizá por eso resulta todavía más poderosa. No necesitamos contemplar el sacrificio, basta imaginar a un padre que, para conquistar una ciudad extranjera, acepta perder a su propia hija. El viento volvió a soplar. Los barcos partieron hacia Troya, y la guerra pudo comenzar. Pero ese mismo día nació otra guerra, una que no se libraría en las murallas de Troya, sino dentro de la propia casa de Agamenón, porque Clitemnestra nunca perdonó aquella decisión. Mientras el rey combatía durante 10 años lejos de Grecia, ella alimentaba un único pensamiento: la venganza. El pueblo veía en Agamenón al héroe que había derrotado a Troya. Ella seguía viendo al hombre que había entregado a su hija para alcanzar la gloria. Por eso, cuando recibe la noticia de su regreso, no muestra odio, no levanta la voz, no hace amenazas.
Al contrario, ordena preparar la ciudad para recibir al rey con todos los honores. Habla con serenidad, con dignidad, con la calma de quien ha esperado mucho tiempo. El coro observa aquella actitud con cierta extrañeza. ¿Ha desaparecido realmente el resentimiento? ¿Ha perdonado la reina? ¿O simplemente ha aprendido a ocultar mejor aquello que siente? Mientras tanto, en el horizonte aparece una caravana. Los soldados avanzan lentamente. La guerra ha terminado. Los vencedores por fin regresan a casa. Entre ellos viaja Agamenón. Pero no vuelve solo. Junto a él marcha una joven princesa troyana. Su nombre es Casandra, hija del rey Príamo, sacerdotisa del dios Apolo, y portadora de un don tan extraordinario como terrible. Puede ver el futuro, pero nadie creerá jamás una sola de sus palabras. La guerra ha terminado. Sin embargo, el destino todavía no ha pronunciado su última sentencia. Agamenón entra finalmente en Micenas. Han pasado 10 años desde que abandonó su reino. 10 años de batallas, de asedios, de sangre. El pueblo lo recibe como a un héroe. Los ancianos lo saludan con respeto. Él agradece a los dioses haberle permitido regresar con vida. Habla como un rey victorioso, convencido de que el sufrimiento ha quedado atrás. Entonces aparece Clitemnestra. Su actitud sorprende a todos. No hay reproches, no hay lágrimas, no hay rastro de resentimiento. Recibe a su esposo con una cortesía impecable. Lo llama vencedor. Lo felicita por haber cumplido su deber y ordena extender desde la puerta del palacio hasta el interior una larga alfombra de púrpura. No era una alfombra cualquiera. En la antigua Grecia, la púrpura era el color reservado a los dioses y a los grandes soberanos. Caminar sobre aquellos tejidos era un privilegio casi sagrado. Agamenón se detiene. Mira la alfombra. Después mira a Clitemnestra. Vacila. Dice que ningún hombre debe recibir honores propios de los dioses. Teme que semejante demostración de grandeza despierte la envidia divina. Por un instante parece que rechazará aquel homenaje, pero Clitemnestra insiste. Lo hace con dulzura, con palabras llenas de admiración. Le recuerda todo cuanto ha hecho por Grecia. Le dice que nadie merece más aquel honor que él. Poco a poco, Agamenón cede. Da el primer paso sobre la púrpura, después otro, y entra lentamente en el palacio. Es una escena extraordinaria, porque el rey cree que está entrando en su hogar. El espectador comprende que está caminando hacia su muerte. Antes de desaparecer tras las puertas, Agamenón ordena que Casandra también sea recibida con respeto. La princesa permanece inmóvil, no responde, no entra. Parece contemplar el edificio con una mezcla de terror y resignación. Clitemnestra la invita a seguirlos. Casandra continúa en silencio. La reina entra en el palacio. Las puertas se cierran. Entonces ocurre algo inesperado. Casandra comienza a hablar. Durante toda la obra había permanecido callada. Ahora, como si de pronto pudiera contemplar todo cuanto está por suceder, describe aquello que nadie más alcanza a ver. Habla de una antigua maldición que pesa sobre aquella casa. Recuerda a Atreo y Tiestes, dos hermanos cuya rivalidad convirtió el crimen en una herencia familiar. Habla de hijos asesinados, de banquetes preparados con carne humana, de generaciones enteras marcadas por la venganza. Después dirige la mirada hacia el interior del palacio y ve algo aún más terrible. Ve a Agamenón tendido en el suelo. Ve la red que inmoviliza su cuerpo. Ve el hacha levantándose una y otra vez. Ve también su propia muerte. Sabe que ella será la siguiente. El coro escucha aquellas palabras con inquietud. No sabe si son delirios o auténticas profecías. Después de todo, Casandra tiene un don cruel. Siempre dice la verdad y nunca consigue que nadie la crea. Podría intentar huir. Todavía está fuera del palacio. Todavía hay tiempo. Sin embargo, baja lentamente del carro, mira por última vez el cielo y entra por voluntad propia. No porque espere salvarse, sino porque sabe que ningún ser humano puede escapar al destino que ya ha llegado. Las puertas vuelven a cerrarse. Durante unos instantes reina un silencio absoluto. Y entonces, desde el interior del palacio, se escucha un grito. El primer grito atraviesa todo el palacio. Los ancianos se levantan sobresaltados, se miran unos a otros, nadie se mueve. Durante unos instantes dudan de lo que han escuchado. Entonces llega un segundo grito, más claro, más desesperado. Es la voz de Agamenón.
No quedan dudas. Algo terrible está ocurriendo. Los miembros del coro discuten entre ellos. Algunos quieren irrumpir inmediatamente en el palacio. Otros temen cometer un sacrilegio entrando en la casa del rey sin permiso. Mientras vacilan, el silencio regresa. Y ese silencio resulta todavía más inquietante que los gritos. Finalmente las grandes puertas se abren. Ante los ojos de todos aparece una escena imposible de olvidar. Agamenón yace sin vida. Su cuerpo permanece tendido sobre un enorme tapiz. Una red lo envuelve por completo. No pudo defenderse. No pudo empuñar la espada. Fue atrapado como un animal destinado al sacrificio. Junto a él descansa también el cuerpo de Casandra. La princesa troyana había visto su muerte, y aún así caminó hacia ella. De pie, sobre ambos cadáveres, aparece Clitemnestra. No intenta ocultarse, no huye, no niega lo sucedido. Al contrario, levanta la cabeza con orgullo y confiesa el crimen delante de toda la ciudad. Dice que fue ella quien preparó la emboscada, que envolvió a Agamenón en una red mientras se bañaba, que descargó el hacha una y otra vez hasta asegurarse de que nunca volvería a levantarse. Habla sin remordimiento, sin miedo. Durante 10 años esperó ese momento. No lo considera un asesinato, lo considera justicia. Recuerda nuevamente a Ifigenia, la hija sacrificada. Pregunta al coro dónde estaba su indignación cuando Agamenón llevó a la joven hasta el altar. ¿Por qué hoy lloran por un rey y entonces guardaron silencio ante una muchacha inocente? Sus palabras incomodan a los ancianos, porque, aunque condenan el asesinato, no pueden responder a esa pregunta. Entonces aparece Egisto. Durante años ha sido el amante de Clitemnestra, pero también es el último descendiente de una antigua enemistad. Su familia lleva generaciones esperando vengarse de la casa de Atreo. Para él, la muerte de Agamenón no es el final de una historia, es el cumplimiento de una deuda heredada. El coro contempla horrorizado cómo una muerte ha dado paso a otra, y comprende algo terrible. La venganza nunca pone fin a la violencia, solo cambia de manos. Agamenón sacrificó a Ifigenia. Clitemnestra mató a Agamenón. Alguien buscará ahora vengar la muerte del rey. Y después llegará otra venganza, y otra más, como una cadena que parece no terminar jamás. Esquilo no está narrando únicamente la caída de un rey, está mostrando cómo la violencia se transmite de una generación a la siguiente. Cada crimen pretende corregir el anterior, pero termina creando uno nuevo. Y así, poco a poco, la sangre se convierte en la única herencia que reciben los hijos. Cuando cerramos Agamenón, resulta fácil pensar que hemos leído la historia de un asesinato. Pero Esquilo nos está hablando de algo mucho más profundo. Nos recuerda que ninguna victoria borra el dolor que dejó el camino hasta alcanzarla. Agamenón conquistó Troya, regresó cubierto de gloria. Sin embargo, la guerra que había comenzado fuera de su reino terminó destruyendo su propia casa. Quizá esa sea la verdadera tragedia. Las guerras no terminan cuando cae una ciudad. Terminan cuando desaparece el deseo de seguir vengando las heridas que dejaron. Y mientras ese deseo permanezca vivo, ninguna victoria será definitiva. Pero la historia de la casa de Atreo aún no ha terminado, porque alguien, muy lejos de Micenas, todavía no sabe que su padre ha muerto. Su nombre es Orestes, y su regreso traerá consigo una nueva pregunta. ¿Puede romperse alguna vez el ciclo de la venganza? Cerremos el libro, pero no la conversación.